Hola, yo soy Russell Arcila. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Noris. Hola, soy Abraham Ortega. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Antonio Fuentes González y yo voy a presentar y explicar la implementación de la calculadora RPN. Bueno, pues vamos a conocer cómo se hizo la implementación de la calculadora RPN o Reverse Policy Notation con Windows Forms y C Sharp. Que la verdad Windows Forms nos facilita mucho para visualizar cómo está el comportamiento de la pila y cómo se va a declarar las funciones de cada botón. Vamos con los botones del 1 al espacio que básicamente tienen la misma función, ¿no? Tengo dos textbooks aquí, uno del input para que yo pueda meter datos en la calculadora y la pantalla para conocer los elementos que están en la pila actualmente. Del 1 hasta el espacio escriben el texto al input. Si yo le presiono 1 o por obvia razón me va a poner un 1 en el input. Vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, punto igual. Igual espacio, yo puedo poner números, puedo poner 0.85, 6.8 y así. ¿Ok? Ahora vamos con otro botón que sería el back. Con el back yo puedo borrar el último carácter de el input, que si yo doy back entonces borraría el 3 y solamente quedaría el 6. Vamos con otro botón que sería el Enter. Cuando yo tengo un dato y yo presiono Enter, ese dato se va a meter al stack y se va a mostrar en pantalla. Si yo doy Enter, va a mostrar que la pila se ha agregado a la pila el elemento 6. Y también yo puedo poner múltiples datos en el input con el espacio. Puedo poner 9.8, 96.87 y eso tranquilamente se debería meter a la pila si doy Enter. Vemos que todos los datos simultáneamente se metieron en la pila, conservando el 6 que previamente yo puse. Vamos a ver cómo se hizo con el Enter. Con el Enter, para que yo pueda saber cómo los múltiples datos son con el espacio, el método que me va a ayudar para saber si hay múltiples datos o no, es el split, que me regresa un arreglo de strings, que voy a llamar numData. Si resulta que el tamaño es mayor a 1, de numData significa que puso múltiples números. Entonces yo voy a hacer un for each a los strings de numData y voy a intentar convertirlos a dobles para que yo pueda meterlos al stack. Y ya cuando exitosamente se meta al stack, yo lo voy a imprimir para refrescar el textbox y pueda visualizar los nuevos elementos de la pila. Si resulta que cacho un error, ve que esto está en un try catch, puede suceder el error de que convertir a doble no va a ser posible. Por ejemplo, si yo pongo nada más un signo no puede convertirse a doble porque no es un número. Entonces va a surgir un error y va a entrar a este catch mostrando el mensaje de carácter no válido para el stack. ¿Ok? Si no pasa de los múltiples datos, significa que tengo que verificar si puso algo por lo menos. Entonces yo hago un trim. Para eso del trim me elimina los espacios en blanco, porque qué tal si nada más pone espacios en blanco y le da enter. Pues ahí no quiero hacer nada, así que si resulta un trim y no me retorna una cadena vacía, significa que puso datos en el input. Entonces yo voy a hacer otro try catch para intentar convertirlo a doble y pueda agregarlo al stack. Y me va a salir el mismo error si resulta que cacha tal error. E imprimo de nuevo el stack para que pueda visualizar los nuevos elementos. Después seteo el valor el texto del textbox a una cadena vacía. Y estos dos booleanos son para saber si el punto o el menos ha sido presionado, porque con eso que yo puedo hacer algo como 8 punto y cuando yo presiono el punto en un número no puedo volver a presionarlo. Entonces sería 8.8 y cuando doy espacio ya tengo acceso otra vez al punto, entonces doy punto 96, 8.9. ¿Okay? Ah, sí, no os lo expliqué, pero con el back necesito verificar si el input
tiene datos, porque si resulta que no tiene nada, entonces no puedo hacer un back porque me surgiría un error debido a esta línea de código, porque yo estoy poniendo el valor del texto al mismo valor removiendo el último carácter, que es por medio de un índice que es con el tamaño del texto menos 1, porque si resulta que es vacío, entonces sería 0 menos 1 y me daría un índice negativo y me marcaría un error, y eso no se puede. Vamos a ver con el método dup o duplicate. El método duplicate es para duplicar el último elemento de la pila. Por ejemplo, si yo pongo 96 enter y pongo dup, el duplicate metería a la pila el mismo valor del último stack, del último elemento del stack. Entonces yo pongo dup y 96, pero yo no puedo hacerlo como 23 y poner un dup porque me marcaría que no puedo copiar un dato de la pila cuando tengo datos en input. Esta es una condición del dup. Ok, vamos a ver cómo se hizo el duplicate. Yo hago un trim para saber que no hay nada en el input, no hay datos. Y tengo que saber también si por lo menos hay elementos en la pila. Y si resulta pasar esta condición, procedo a copiar el último elemento y agregarlo al stack con un push. Llamo a mi función de printArray y seteo el valor del texto a una cadena vacía. Este printArray es un manual, no es uno que está hecho en .NET. Nada más es declarar una variable string y un for hasta el tamaño de elementos de la pila. Voy a ir agregando el número de manera descendente con size menos i y stack en la posición i. Y ya cuando termine el ciclo, pues nada más al texto de la pantalla le voy a igualar a mi variable string y me daría ya visualizado de manera descendente cómo está la pila. Ok, vamos con el botón off, que nada más es para cerrar el forms, así como cuando apagas la calculadora, y con un this.close. Ahora vamos con los operadores. Vamos con el más. Este es un poco ya más complejo y más línea de código, porque hay distintas formas, porque yo puedo hacer algo como 63, enter 96, y si yo pongo más me devolvería al stack la suma de estos dos valores, que es 159. Y si yo pongo 1 y no lo meto al stack y pongo más, también se podría poner. Pero de igual manera puedo hacerlo como 50, 85, 96, 4. Y si yo pongo más, metería el stack al 85 y metería el stack la suma de los dos últimos números. Pongo más y vemos cómo se mete al stack 85 y 96 más 4 nos da 100 y lo meto a la pila. Lo mismo va para todos los operadores menos, multiplicación, división, potencia y raíz. Así que con saber cómo funciona un botón, con los demás operadores vamos a ver cómo funciona porque es casi igual. Nada más que en algunos cambia la condición. Ok, necesito hacer otra vez mi numData con split para conocer si hay múltiples datos. Si resulta que el tamaño de numData es 1 y ese elemento no resulta ser una cadena vacía, porque si yo hago un split y no tengo nada, me va a regresar una cadena vacía, un numData con un tamaño de 1 y una cadena vacía, si resulta que no encontró nada. Entonces necesito verificar que se haya encontrado algo por lo menos. Esto es para saber si nada más puso un número en el input. Porque si resulta que tengo un dato por lo menos y tengo por lo menos uno o más datos en la pila, entonces voy a intentar hacer esto de sumarlos así, uno en el input y sumarlo con el que está en la pila. Y le pongo más y me volvería esto. Entonces yo voy a intentar convertirlo a doble. Voy a sacar ese elemento del último elemento del stack y voy a agregar la suma de esos dos a mi stack. Y va a cachar el error si resulta que no se puede convertir a un doble.
necesito hacer otra verificación porque si resulta que yo tengo por lo menos dos elementos y no tengo nada en el input, necesito hacer esa operación con los dos últimos elementos del stack. Entonces les voy a hacer como, no necesito hacer un try catch porque como ya están en la pila, significa que ya son dobles. Entonces nada más hago pops y voy a agregar al stack la suma de esos dos elementos. Entonces yo voy a pasar otra verificación porque si resulta que hay múltiples datos que es sabiendo de que el tamaño de NumData es mayor a 1. Para no hacerme tantas bolas, necesito hacer una verificación. Si resulta ser, si puso dos datos nada más y puso la operación, así como 25, 96 más, pues va a poner ya de una. Pues nada más tengo que intentar convertirlas a doble. Si resulta exitoso, voy a agregar al stack, lo voy a imprimir. Voy a setear otra vez el valor del input a una cadena vacía y voy a retornar. Si resulta que tiene más de dos elementos, necesito hacer un for antes de llegar al penúltimo número, porque si yo tengo 25, 96, 65, necesito salvar este número porque no se va a sumar. Este número se va a agregar directamente al stack y estos dos se van a sumar. Entonces vemos como aquí ya se puso el 25 y la suma de esos dos se puso igual al stack. Entonces yo con este for necesito sacarlo hasta el penúltimo dato de NumData y los voy a pushar y convertir a doble y lo voy a intentar, ¿no? Ya cuando termine el for, ya los dos últimos los voy a convertir a doble y voy a pushar su suma. Voy a imprimir el stack para que el textbox me visualice y retorno. Y eso sería la operación. Ok, y pues tengo un else que me va a mostrar un mensaje de que intente ingresar datos a la pila o limpio por si no puso nada o no hay nada en la pila. Entonces, lo mismo va para el menos, lo único que cambia es la misma explicación, lo único que cambia es el signo, nada más es la diferencia de los dos números. Lo mismo para la multiplicación, es la multiplicación de esos dos números. Y la división es lo mismo, nada más la división de esos números, pero hay unas dos condiciones más, porque no puedo hacer una división sobre 0. Si resulta, si yo hago algo como esto no se va a poder, porque estoy diciendo 32 sobre 0 y eso no se puede. Entonces yo tengo que identificar que en el dato, en el input, por lo menos no sea un 0, porque si resulta ser 0, voy a retornar y me sale el mensaje. Y lo mismo va también para hacer 96, 0 y división, pues no puedo hacer porque es un 0. Que es aquí, si resulta que el último elemento es un 0, voy a mostrar el mensaje y voy a retornar sin hacer nada. Ya si logra pasar y que no es un 0, pues va a hacer la división tranquilamente. Con el POW es lo mismo que hemos visto, no hay ninguna condición de más. Lo único que se hizo es que se usó la librería math.pow para saber el número 1 potenciado al número 2, o sea, x potenciado a y. Algo así como que 2 a la 3, pongo 2 a la 3, POW y me daría un 8. El squared es algo así como x a la 1 sobre y. Para saber, por ejemplo, yo quiero saber la raíz cúbica de 2, ¿no? Sabemos que a una raíz no se puede sacar la raíz a números negativos, entonces, si resulta, yo tengo aquí una condición. Si yo tengo que mi stack es mayor a 1, y si ese stack en su penúltima posición resulta ser negativo, entonces yo voy a retornar el mensaje de que no puedo poner un número negativo en raíz cuadrada y voy a retornar sin hacer nada. ¿Ok? Entonces, si resulta que yo tengo un dato en el input y mi pila tiene elementos, voy a intentar hacer toda la operación.
Y si resulta que mi último elemento del stack es menor a 0, significa que voy a intentar sacar una raíz a un número negativo y eso no se puede y voy a retornar sin hacer nada. Lo mismo va para aquí, que es para hacer con el múltiples datos en el input. Yo pongo 63, 96 y saber su raíz cúbica con square me va a volver la función, pero si yo tengo 85, 90, no, es menos 96 y 9 square y no se va a poder porque no se puede sacar raíz a un negativo que es el menos 96. Y eso sería ya todo para el square o x a la 1 sobre y. Ahora vamos con estos son operadores para dos números. Ahora vamos para un solo número. Este más menos es para ponerle el signo de negativo a un número. Este 1 sobre y es para sacarle la fracción. Digo 1 sobre x. Que es poniendo que si resulta que el tamaño de mi data es 1 y tiene no sé, no es una cadena vacía, o sea que tiene un elemento que sí puede ser un dato, y si resulta ser 0 ese dato, entonces yo voy a poner que no se puede hacer una división sobre 0 porque yo estoy tratando de hacer una fracción y no se puede con así, no se puede hacer una división sobre 0 porque x sería el 0. Esa es mi condición de entrada. Si resulta pasar de esa condición, voy a poner que si resulta ser un dato que yo pueda convertir a doble, lo voy a intentar. Entonces voy a intentar convertirlo a doble y voy a sacar 1 sobre x. Y lo voy a poner el input y no lo voy a poner el stack por si el usuario quiere hacerlo con eso después. Si yo pongo 1 sobre 9, me va a volver esto y yo puedo seguir metiendo datos así tranquilamente y meterle enter. De igual manera yo puedo hacer algo como así. Pongo 9 y pongo uni y me lo convertiría en la fracción de 1 sobre x. Y tranquilamente lo puedo meter igual. Eso se hace con que si resulta que hay múltiples datos, yo tengo una variable string en donde voy a recorrer todos esos elementos, y si resulta que ya llegué al último elemento, es a ese que le voy a hacer la operación unitaria y lo voy a intentar hacer con 1 sobre x y le voy a meter a mi variable data y voy a hacer un break ya para terminar. Después, cuando ya termine el for, nada más voy a poner que el texto del textbox es igual a data y voy a hacer un return. Lo mismo va para la raíz cuadrada, lo mismo. En vez de 1 sobre x es mat.pow, intento convertirlo a doble y voy a sacarle su cuadrado. Vamos a ver, es lo mismo, voy a poner 96,9 y su cuadrado sería 81, que voy a ver acá. Voy a poner 8 y me lo voy a poner tranquilamente. Y lo mismo va para la raíz, que es el mismo código, nada más con la misma verificación que el square para identificar si es un número negativo o no. Entonces 95, 98, square, digo raíz, y va a sacar la raíz cuadrada de ese número. Ahora vamos con las funciones de seno, coseno y tangente. Ok. Voy a ver si hay datos múltiples. Si resulta que no hay datos múltiples, entonces voy a hacer la verificación de que si no tengo nada en input y tengo elementos en el stack, voy a hacerle el seno al último elemento del stack. Le voy a hacer pop, lo voy a convertir a radianes, porque con el mat.sin necesito convertir las radianes antes para que me pueda devolver bien el número. Entonces lo convierto a radianes, que es una función casera que va a retornar mat.pi sobre 180 por el ángulo que sería el número.
Ya que lo tenga en radianes, voy a hacer mat.sin y lo voy a meter al stack. Vamos a probarlo. El 90 y el seno 90 sería 1. Aquí lo podemos ver. También podemos hacerlo como 90 sin y me va a devolver. Y yo puedo hacer 85, 90 sin y me va a devolver esto y lo puedo meter al stack. Eso de los múltiples datos ya se explicó, es con el mismo string data, el for, haciendo la verificación si estoy en el último, entonces ya hago la operación de mat.sin, lo convierto a radianes y que me devuelva el seno, y así. El coseno es lo mismo que el seno, lo único que cambia es que en vez de mat.sin es mat.cos, y en tangente en vez de mat.cos_sin es mat.tan. Ok, vamos con el último botón que sería el clear, que es para borrar todos los elementos del stack. Este clear no debería funcionar. Por ejemplo, vamos a poner 96, 95, 98. Este clear no debería funcionar si yo tengo elementos en el input, así como el dup. Entonces yo lo tendría que borrar y con el clear ya se borraría todo el stack. Entonces necesito verificar que no tenga datos y tenga elementos en el stack. Entonces guardo una variable n el tamaño del stack, porque no puedo poner i menos stack.size porque como iría decrementado el for terminaría antes de lo esperado. Entonces lo tengo que guardar antes y hago un for de i hasta n. Y le voy a hacer los pops para que elimine todos y voy a imprimir el array aunque esté vacío y voy a setear el textbox a una cadena vacía. Si resulta que no tengo elementos, le voy a mostrar el mensaje y si tengo datos en el input, me lo va a mostrar en el mensaje. Y eso sería todo para ya la implementación de la calculadora Reverse Polynotation. Gracias.